Bueno, continuando con la segunda parte del tema, vemos qué pasa cuando estamos frente a pacientes con tolerancia a la glucosa alterada, qué incidencia de diabetes va a haber en ese grupo de pacientes. Acá vemos un estudio que se hizo durante un seguimiento de pacientes durante 2 años y 8 meses. Vemos el N de cada uno, un grupo control, un grupo que estando con tolerancia alterada a la glucosa les dieron metformina, y otro grupo que no les dieron ningún medicamento, solamente le hicieron cambios estrictos del estilo de vida, una vida sana. Y fíjense cómo del grupo control, donde no hubo intervención a lo largo de 2 años y 8 meses, 11% por año fueron evolucionando a diabetes. Evolucionaron a diabetes completa. Mientras que el grupo que dieron metformina, un 7,8% fue a la diabetes. Y fíjense qué notorio, más de la mitad de los que no se hizo nada y un poquito más de la mitad de los que se le dio solo metformina, con solamente cambiar el estilo de vida, se logró reducir drásticamente la evolución hacia diabetes manifiesta en ese grupo, un 4,8% por año de progresión hacia la diabetes. Esto nos habla de la importancia que tiene el cambio de estilo de vida en el paciente que tiene predisposición a evolucionar hacia la diabetes. Es importantísimo saber esto. ¿Qué criterio de normalidad tenemos para decir que una persona no tiene diabetes? Depende del laboratorio y depende del criterio que utilicemos de acuerdo a la entidad que emana la recomendación. En Europa, la Sociedad Europea de Diabetes dice que lo normal es tener menos de 100 miligramos por ciento de glucemia en sangre en ayunas, mientras que en América Latina, para la Asociación Americana de Diabetes, para la OMS y para la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, esa cifra sería de hasta 110 como normal. En este tramo, entre 100 y 110, no hay un umbral en donde se incremente en forma aguda el riesgo de un evento clínico que se relacione con diabetes. Por lo tanto, cualquiera de las dos cifras pueden ser utilizadas como normales. Lo que sí se sabe es que en la curva entre 100 hasta 125 es una cosa. De 126 para arriba empiezan a aparecer notoriamente, estadísticamente significativos, son que aparecen los cambios que producen daño tisular por hiperglucemia en los pacientes que tienen glucemias por encima de esa cifra. Hablemos un poco de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se divide poco porque va a haber clase especial sobre etiopatogenia de la diabetes. Por eso voy a mencionar nada más que se la divide en A y B de acuerdo a que sea mediada por autoinmunidad y que tenga relación con antígenos de histocompatibilidad, que son el 80% de los casos, es la mayoría, 4 de cada 5, y sin relación con autoinmunidad ni genética, es decir, que es absolutamente idiopática, es la diabetes tipo 1B, que es el 20% de los casos. La tipo 1A se caracteriza por destrucción progresiva de la célula beta, insuficiencia funcional de la célula beta, puede ser destrucción e insuficiencia funcional o las dos cosas, dependencia de insulina exógena, son insulinodependientes, y riesgo de cetoacidosis. Y para comprobar que no tienen insulina, se realiza un dosaje de péptido C basal en plasma. Y se utiliza el péptido C porque tiene una vida media de 15 minutos, en contra de la insulinemia, que la vida media es 2 minutos, a lo sumo 2 minutos y medio, 3 minutos. Entonces no es un buen parámetro para decir que no tiene secreción de insulina. El péptido C es el parámetro que se utiliza. Bueno, esto es la diabetes tipo 1A. La tipo 1B también es el 20%, es de etiología desconocida, es decir, no hay autoinmunidad ni antígenos de histocompatibilidad. Son pacientes marcadamente insulinopénicos, tienen tendencia a la cetoacidosis grave, no hay evidencia de autoinmunidad, puede haber lesión de páncreas exócrino, que además lesiona el islote de Langerhans, y predomina en regiones
en personas de origen africano o asiático. Hay un tipo especial de diabetes autoinmune que se comportaría como un tipo 1, que es la diabetes latente del adulto, también llamada LADA, que van a hablar después con detalles, que son adultos que no requieren insulina al comienzo, pero después sí, tienen marcadores de autoinmunidad, progresan con dependencia de la insulina. Y es muy importante diferenciarlos de los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen fracaso secundario al tratamiento con drogas. Y otro tipo especial de diabetes, que esto sería una diabetes tipo 2 en jóvenes, para decirlo de alguna manera, que sea fácilmente comprensible. Esto es muy específico, pero bueno, se los menciono para que lo tengan en conocimiento. Aparece antes de los 25 años de edad, es una enfermedad que tiene la característica de estar en 3 o más generaciones de la misma familia, es de herencia autosómica dominante, es monogénica, hay un gen que produce que ocurra esta enfermedad, y tiene muy buena respuesta al tratamiento con a dieta o hipoglucemiantes orales, por lo menos durante los primeros 2 años después del diagnóstico. El diagnóstico diferencial del MODY debe hacerse con la diabetes no insulino dependiente al inicio, en menores de 25 años de edad, que tienen profusos antecedentes de familiares con diabetes. Diabetes monogénica autosómica dominante, que es el 3%, y el 50% de los MODY van a tener hijos con diabetes MODY, porque es autosómica y es dominante. Hablemos de la diabetes tipo 2 ahora. La diabetes tipo 2 es la forma clínica más común de la diabetes. Es el 85 a 95% de las personas con diabetes. Se podría decir predecir o reconocer personas con riesgo, y también evitar o al menos retardar la aparición si hacemos prevención primaria, o la progresión haciendo tratamiento oportuno. Hay un fallo progresivo de la célula beta por mayor apoptosis asociado a cierta predisposición genética. Esto unido a la insulinoresistencia. Hay gluco y lipotoxicidad que se producen cuando la glucemia está muy alta, por encima de 250 miligramos por ciento, y cuando la cifra de lípidos, principalmente los triglicéridos, son altos. Generan daño en la célula beta que aumenta la velocidad de progresión de la enfermedad. El diagnóstico suele ser cuando la persona es mayor de 40 años y además si es obeso, pero puede darse en edades más tempranas y se asocia a obesidad, dislipemia e hipertensión. Es decir, es un síndrome, que después vamos a ver de qué se trata, que además cursa con diabetes. El cuadro clínico se caracteriza por tener una presentación lenta y solapada, sin tendencia a la cetosis. Estos pacientes raramente tienen cetoacidosis. Generalmente, si se descompensan en agudo, pueden tener estados hiperosmolares no cetósicos. Tienen hiperglucemias leves, asintomáticas, y pasan años sin ser diagnosticados, a menos que uno lo busque la pesquisa a través de las pruebas de diagnóstico. Es más frecuente en ancianos y adultos mayores de 30 años, va en progreso con la edad. Hoy vimos que mayores de 60 a 80 años la prevalencia es de 16 a 20% de la población de ese grupo etario. El antecedente familiar está presente en el 75% de los casos, y este antecedente familiar debe darse en familiares de primer grado: el padre, la madre, hijos o hermanos. Se presenta con síntomas típicos como poliuria, polidipsis, polifagia y pérdida de peso, astenia, visión borrosa y a veces prurito. Y como factores de riesgo para tenerla está la edad mayor de 45 años, antecedentes familiares de primer grado, obesidad, hipertensión y dislipemia. Esta conjunción de datos, esta conjunción de afecciones, obesidad, hipertensión, dislipemia, nos lleva a pensar en lo que se llama el síndrome metabólico, que luego vamos a ver.
La diabetes tipo 2 no requiere tratamiento con insulina, por lo menos al inicio. Hay predisposición genética importante por la insulinoresistencia. Hay un alto riesgo de complicaciones macro y microvasculares y el riesgo de padecerla aumenta con la edad, con la obesidad y con el sedentarismo. Les decía que la conjunción de estos factores nos lleva a pesquisar lo que se llama el síndrome de insulinoresistencia, que para esto hay una clase especial, pero lo mencionamos como un conjunto de elementos clínicos y de laboratorio descritos originariamente como un síndrome X metabólico, síndrome que conduce naturalmente, si no se actúa, si no se interviene terapéuticamente, al desarrollo de diabetes o enfermedad vascular o ambas afecciones. Diabetes sola, enfermedad vascular sola o ambas afecciones en personas con síndrome metabólico. Acá para graficarlo vemos como la diabetes en un paciente con un síndrome de insulinoresistencia es lo visible de un iceberg en el cual pueden estar ocultos dislipemia, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, obesidad. Bueno, la obesidad no está oculta, pero muchas veces no se la asocia a la presencia de posibilidad de tener un síndrome metabólico, hipertensión arterial, generación de arteriosclerosis, etc. La historia natural de la diabetes tipo 1 es muy característica. A medida que aumenta la insulinoresistencia, aumenta la secreción de insulina. A medida que la insulinoresistencia, que se manifiesta por glucemias que no bajan, que van incrementándose, va generando una mayor necesidad de secreción de insulina hasta que el páncreas se agota y empieza a decrecer la secreción de insulina por el páncreas. Por lo tanto, esto conduce a que la acción de insulínica disminuya y siga aumentando la hiperglucemia para terminar en una diabetes que termina siendo insulino requiriente. Todo esto se condimenta con la presencia progresiva de obesidad, tolerancia a la glucosa alterada, obesidad, diabetes y aumento de la insulinemia. Luego, pérdida de la secreción de insulina y por último, insulinorequirencia. Esa es la historia natural. Es como decir que a medida que el marido se vuelve sordo, la esposa va aumentando progresivamente el volumen de su voz, es decir, aumenta la secreción de insulina, hasta que el páncreas se agota o la mujer se queda muda y termina predominando el defecto primario, que es la sordera de la célula a la respuesta de la acción insulínica que está perdida por la insulinoresistencia. Para medir la insulinoresistencia tenemos un cálculo que se denomina HOMA, que es la fórmula de insulina plasmática en ayunas por la glucemia plasmática en ayunas sobre una constante que es 22,5, y estos datos que hablan de normalidad, tolerancia a la glucosa alterada y diabetes, pero esto se va a ver con mucho más detalle en la clase de insulinoresistencia. Yo se lo menciono porque, bueno, es importante que lo vayan familiarizándose con el término. Vamos a dejar acá y seguimos en el próximo video con algunas connotaciones que trae la diabetes a nivel de los órganos y de los tejidos.